Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tema de los enoles y enolatos y vamos a ver un punto muy interesante que es la alquilación de enolatos. Voy a poner un ejemplo de en qué consiste. Imaginemos la ciclohexanona y nos interesa colocar en su carbono alfa una cadena carbonada. Por ejemplo, vamos a ponerle un grupo alilo, el 2-propenilo. ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, pues vamos a aprovechar la acidez de los hidrógenos alfa, que ya sabemos que en cetonas tienen un pKa en torno a 20-21, para con una base fuerte desprotonarlo y añadir la cadena carbonada en forma de un electrófilo que va a ser un aloalcano. Vamos a hacer los pasos. Tenemos la ciclohexanona, le añadimos una base fuerte. Vamos a utilizar LDA. El LDA es una base muy buena, me interesa que no sea un equilibrio, es mejor que todas las moléculas se conviertan en el enolato y por tanto habitualmente en las alquilaciones se usan bases fuertes que desplazan el equilibrio hacia la derecha. Así de esta manera se forma el enolato de cetona que como sabemos tiene resonancia y se estabiliza pasando la carga desde el carbono hacia el oxígeno. Bueno, el LDA consigue desplazar el equilibrio hacia la derecha porque tiene de ácido conjugado la disopropilamina y la disopropilamina es un ácido muy débil. Este hidrógeno tiene un pKa en torno a 40. Eso significa que al ser tan débil el ácido, la base es muy fuerte y desplaza el equilibrio, arranca sin problema los hidrógenos alfa de la cetona. Ahora añadimos el electrófilo, que es el bromuro de alilo. Vamos a utilizar bromuro de alilo para conseguir el producto final que te prometí. Bueno, y de esta manera llegamos a conseguir nuestro producto final y alquilamos la cetona. Esta reacción es muy importante porque consigue formar un enlace carbono-carbono, que hasta ahora este tipo de enlaces estaban restringidos, eran exclusivos prácticamente de los organometálicos, algo de los alquinos, pero no teníamos una capacidad, digamos, importante para generar este tipo de enlaces y ahora esto ya supone un segundo recurso, un recurso extra, ¿no?, para conseguir la formación de enlaces carbono-carbono. Eso sí, con la limitación de que tiene que ser sobre el carbono alfa. Pero además tiene otra limitación, y es que hay un problema, y que son las polialquilaciones, es decir, la reacción no para bien. Si cuando tratamos de alquilar la cetona con, bueno, primero LDA y poniendo todos los medios para que nos salga lo mejor posible, ponemos un equivalente de LDA, por supuesto, no más. Yoduro de metilo, por supuesto, también, un equivalente. No pensemos en hacer más las cosas poniendo exceso de algún reactivo. Pues a pesar de ello, es habitual, se obtienen productos en los que no solamente entra un metilo, sino que pueden entrar 2 metilos, 3, incluso 4. Es decir, se reemplazan los hidrógenos alfa por metilos y la reacción para muy mal. Este problema se conoce como las polialquilaciones. El problema de las polialquilaciones. Y no tiene una solución, no tiene solución en realidad. Hay que cambiar el método de alquilación para evitar las polialquilaciones. En el próximo vídeo te voy a contar cómo utilizando enaminas se puede resolver este asunto. Y hay algunos métodos más, como el empleo de enolatos de silicio, el empleo de otros derivados nitrogenados como las iminas o las hidrazonas, pero bueno, de momento solamente vamos a comentar las enaminas. Y el por qué ocurren las polialquilaciones, un comentario sobre ello, porque no es fácil de entender la razón. Tenemos el LDA, nos llevamos el hidrógeno, es una base fuerte, ponemos un solo equivalente y por tanto nos va a transformar las cetonas en su enolato. Ya voy a dibujar la estructura más estable. Vale. Y ahora este enolato, como en el medio tiene yoduro de metilo, pues le va a atacar. El oxígeno cede el par y con el doble ataca el yoduro de metilo y así se alquila. Al poner un equivalente del LDA y uno del yoduro de metilo, este debería ser el producto final. No tiene sentido que siga evolucionando la reacción porque no tenemos base que arranque más hidrógenos de la molécula. Y por tanto, parece que no tiene sentido lo que acabo de comentar aquí. Pero ocurre lo siguiente.
Y esto es algo que mucha gente no conoce, la razón por la que realmente se producen las polialquilaciones. Y es que este producto monoalquilado queda en un medio en el que aún hay enolato, porque las reacciones no ocurren de forma instantánea, tardan un tiempo. El enolato formado en atacar al yoduro de metilo pues puede tardar, por ejemplo, imaginemos 2 minutos. Bueno, pues inicialmente cuando empieza a atacar en los primeros segundos vamos a tener en contacto en el mismo medio el producto alquilado y el enolato. De manera que estos enolatos, algunos de ellos, en lugar de atacar a más moléculas de yoduro de metilo, lo que hacen es arrancar hidrógenos de los productos alquilados. Es decir, pueden arrancar, por ejemplo, este hidrógeno de aquí. Esto ataca y arranca este hidrógeno, formando un nuevo enolato en la molécula ya alquilada previamente. Este enolato que se forma en una molécula que ha sido metilada actuará como nucleófilo y volverá a atacar de nuevo. Y por tanto ahí es donde surge el problema de la polialquilación. Aquí tenemos ya una molécula dialquilada que a su vez, si tiene la mala suerte de encontrarse con un enolato que aún no ha atacado, volverá a arrancarle un hidrógeno de aquí. Volverá a formar un nuevo enolato del lado izquierdo, el cual atacará de nuevo al yoduro de metilo y por tanto irán reemplazándose todos los hidrógenos alfa por metilos. Ese es el problema al que nos enfrentamos con la alquilación que llamamos directa, utilizando una base fuerte y el electrófilo. Esta alquilación tiene el problema de las polialquilaciones. Bien, ¿qué otro problema tenemos con la alquilación? Bueno, se plantea en el caso de cetonas asimétricas. En el caso de aldehídos no, pero cuando tenemos una cetona, por ejemplo esta que tiene de un lado un metilo y del otro lado no tiene, se puede alquilar del lado del metilo o del otro lado. Y por tanto esto va a dar mezclas de productos. Pero tenemos una manera, eligiendo la base de manera adecuada, tenemos una forma de alquilar del lado más sustituido o del lado menos sustituido. Por ejemplo, voy a intentar conseguir un producto en el que voy a añadirle aquí un etilo y quiero conseguirlo del lado menos sustituido de forma lo más selectiva posible y también quiero lograr, voy a intentar también ver cómo obtener el producto alquilado del lado del metilo, del lado más sustituido. Vamos a empezar mirando cómo se puede metilar del lado menos sustituido. Bien, para ello tenemos que utilizar una base que que tenga unas propiedades. Debemos utilizar una base voluminosa porque este hidrógeno de este lado está más impedido por el metilo. Si usamos una base voluminosa favorece arrancar este hidrógeno. Tiene que ser una base muy fuerte para que no queden las cetonas en contacto con sus enolatos, porque si no se dan los equilibrios que comenté antes y en esos equilibrios siempre se favorece lo más estable, lo termodinámico. Y la temperatura tiene que ser baja. Hay que trabajar a una temperatura baja, esto es fundamental. Es más importante aún que la base. Una misma base a temperatura elevada da un enolato y a temperatura baja da otro. El LDA trabajando a temperatura baja es quizá la mejor base que tenemos para conseguir enolatos del lado menos sustituido. Se llaman enolatos cinéticos porque se forman por velocidad. Son poco estables ya que el doble enlace queda del lado menos sustituido y se obtienen por velocidad. Ahora al añadir el yoduro de etilo, pues conseguimos alquilar del lado menos sustituido de la molécula. El LDA es una de las pocas bases que tiene un buen rendimiento y quizá la que mejor rendimiento tiene siempre en la alquilación del lado menos sustituido. ¿Qué tenemos que hacer para alquilar del otro lado? Pues hay que usar una base distinta. Sí puede ser que no sea muy voluminosa, una base más débil, la temperatura más elevada. Hay bases que son relativamente débiles, entonces arrancan los hidrógenos mediante equilibrios como el ion hidróxido, el metóxido. Bueno, son bases que a la hora de alquilar no se usan mucho porque parte de las moléculas quedan en forma de enolatos y otra parte no. Pero bueno, en principio, añadiendo ahora el yoduro de etilo, pues se puede considerar una buena posibilidad. Aunque podemos también utilizar bases que sean fuertes y que también nos formen este tipo de enolatos, como por ejemplo organometálicos. Podemos utilizar, por ejemplo, el trifenilmetillitio. Esto es un organometálico que es muy básico, pero si no trabajamos a temperatura baja, si trabajamos a temperatura ambiente, también se lleva de aquí el hidrógeno. Si bajamos la temperatura a menos 78, como con el LDA, al ser una base también muy fuerte e impedida, busca de aquí, del lado más accesible.
Así que este viene muy controlado por la temperatura. La temperatura es un aspecto fundamental en la obtención de enolatos cinéticos o termodinámicos. Que en este caso se obtendría el enolato termodinámico del lado más sustituido, del lado del metilo. El doble enlace es más estable de ese lado. Y al echar el yoduro de etilo, pues conseguiríamos alquilar este enolato, alquilará del lado del metilo. Así que tenemos capacidad para controlar de qué lado alquilamos utilizando la base correctamente. En resumen, para conseguir añadir cadenas carbonadas al carbono alfa de un carbonilo, lo que se conoce como la alquilación de la posición alfa, debemos utilizar una base fuerte y un sustrato al que atacar, generalmente un haloalcano. La reacción tiene el problema de las polialquilaciones que se resuelven mediante el uso de enaminas, siguiente vídeo que voy a hacer ahora mismo. Y en el caso de cetonas asimétricas tenemos el problema de que se puede alquilar de dos lados y eso nos da productos diferentes, pero el control, el uso de bases adecuadas nos permite obtener un control cinético o termodinámico sobre la reacción que hace posible alquilar del lado más sustituido o del lado menos sustituido. Bueno, eso es todo de momento sobre las alquilaciones.